llaman definición del problema, otros lo llaman formulación del problema, otros lo llaman enunciado del problema. Yo me quedo con el nombre de planteamiento del problema. Y en el planteamiento del problema dentro de los protocolos de investigación, me parece lo más adecuado contemplar 4 elementos o 4 componentes de ese planteamiento del problema. El primero lo vamos a llamar enunciado del problema, el segundo la pregunta o las preguntas de investigación que están haciendo, el tercero objetivos de investigación y el cuarto justificación de la investigación. Estos 4 componentes forman el planteamiento del problema. Y no se olviden que todo esto es el diseño teórico, la construcción de la hoja de investigación, ¿no? O sea, todo está dentro de lo mismo. Ahora, en este escenario, no nos olvidemos qué cosas ya tenemos. Ya sabemos cómo hacer un tema, ya sabemos cómo crear el problema, ya sabemos cómo problematizarlo y cómo más o menos hacer la adaptación de ese problema a un problema de investigación. En ese punto particular estamos, ¿sí? Hemos utilizado ya una parte de la forma en la que se construyen los enunciados de investigación cuando estábamos construyendo el ensayo, por lo que esto no les va a sonar extraño. El enunciado como primer punto del planteamiento del problema tiene 2 componentes y sigue un procedimiento que ustedes ya conocen, que no necesitamos hacerlo ahora, porque lo han hecho los ensayos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Vamos a identificar el problema, vamos a buscar el contexto problemático, vamos a descomponerlo en sus elementos y una vez que tengamos los elementos descompuestos, vamos a crear afirmaciones y explicaciones y esas las vamos a llevar a nuestro documento. Todo eso ya lo sabemos, ¿bien? Estos son los insumos para este paso que se llama enunciado del problema. Y con todo eso, ¿a qué debemos llegar? En el caso del ensayo, porque es un procedimiento compartido, hemos llegado a 2 cosas: tener un contexto problemático y tener afirmaciones y explicaciones. Y en el ensayo, toda esa información, ¿dónde la hemos puesto? En la introducción. En la introducción no se olviden, está contexto problemático con su problema y a continuación afirmaciones y explicaciones. Esas 2 cosas las vamos a extraer y las vamos a colocar en el documento del protocolo de investigación de esta forma. El enunciado del problema del protocolo tiene 2 grandes componentes. El primero, que lo pueden ver allá, el vertical, que dice contexto problemático, ustedes ya lo tienen hecho, ya lo tienen redactado, y el segundo que dice afirmaciones y explicaciones, ustedes lo tienen hecho y lo tienen redactado. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es un copy y pegue en 2 párrafitos de lo que ya tienen en el ensayo. Primer párrafo, contexto problemático. Segundo párrafo, explicaciones. Solo que ahora lo van a colocar en 2 párrafos independientes. ¿Cuál es el contexto problemático? Recuerden, aquí tenemos el contexto problemático en verde, nuestro problema, y en rojo los otros problemas. ¿Se acuerdan? Aquí nos redactado así lo enviamos. Segundo párrafito, afirmaciones y explicaciones. Ya saben los colores igual, ¿no? Azul, la afirmación, en rojo, la explicación. Tenemos todas las afirmaciones y explicaciones. ¿Cómo termina quedando esto? Con 2 párrafos. El primer párrafo de contexto problemático y el segundo de afirmaciones y explicaciones. Probablemente es lo único que tienen que hacer, ¿no? Separar lo que tienen en la introducción y poner un párrafo y otro para que claramente uno sea el contexto y el otro sea explicaciones y afirmaciones. Bien, ¿para qué sirve esto? Para que, esta es la lógica, ¿sí? Al principio estoy presentando, este es mi problema y estos son los problemas relevantes para mi problema. En ese contexto problemático, estas son las afirmaciones y explicaciones que considero más adecuadas porque soy un experto en el tema en relación a mi problema. Y cuando llego a la parte final de esta redacción que dice, debido a la incapacidad de los niños para desarrollar independencia ante la ausencia de sus padres, punto, pues aquí no redacto, pero hago un ejercicio mental que debería ser. Por lo tanto, por todo esto, por contexto y por todo esto, por lo tanto, mi pregunta de investigación es esta. La pregunta de investigación es la consecuencia lógica de toda esta argumentación previa. Por lo tanto, el enunciado del problema es esto. Estoy enunciando el contexto problemático y estoy enunciando los puntos más importantes de las afirmaciones y explicaciones. ¿Para qué? Para que mi pregunta tenga lógica. Eso implica entonces que veamos algunas características de la pregunta de investigación. Bueno, plantear preguntas de investigación es muy propio de nuestra carrera. Igual, y de esta carrera en particular, porque hay protocolos de investigación o proyectos de investigación en los que ni siquiera se plantean preguntas, se plantean frases afirmativas. Y hay otros formatos en los que se plantea más de una pregunta de investigación. En nuestra carrera hemos asumido y concebimos herejía, cualquier cosa que sea diferente, una sola pregunta de investigación y jamás colocar una frase afirmativa. Pero eso no es restrictivo, ojo, ¿no? O sea, solo es nuestro invento, ¿sí?
para que se vea más bonito. Bien. Solo una pregunta de investigación y además obligatoria. La pregunta de investigación que debe mostrar el vacío de conocimiento. Ya sabemos, es una igual que un ensayo. Así se reconoce el problema. Características de la pregunta de investigación. Debe ser clara, precisa, sin ambigüedad, debe delimitar la población, esto ya sabemos, ¿no? Debe estar claramente qué se va a investigar, en quiénes se va a investigar, cuándo se va a investigar y dónde se va a investigar. Son las características que ya conocemos. Bueno, y algunas otras cosas ahí que nos interesan mucho. Vamos al ejemplo. Este ejemplo es el que hemos usado para el ensayo también, que lo utilizo igual para la investigación. Ese es el problema. Dice, la separación de los padres en la ciudad de niños de 5 a 10 años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General de Quito. Esta es una frase afirmativa. La convierto en pregunta. Esta es una pregunta de investigación con todos los requisitos, una posible. Dice, ¿existe relación entre la separación de los padres y la aparición de ansiedad en niños de 5 a 10 años hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital General de Quito, agosto-octubre de 2013? Componentes. ¿Está el qué? Sí. Separación de los padres y ansiedad. ¿Hay dos variables? Sí, hay dos variables que las quiero relacionar. Por lo tanto, ya sé cuál es el paradigma. Positivismo, clarísimo. Cuantitativo, clarísimo. No hay dónde perder. ¿Está la población? Niños de 5 a 10 años. ¿Está el lugar en este servicio de esta ciudad? ¿Y está el tiempo? Sí. Agosto y octubre de 2013. Cuando coloco agosto y octubre de 2013, como que da la impresión que es un periodo de tiempo cortito en el que quiero recolectar la información de ambas variables para establecer relación. Me da la impresión, no puedo tener la seguridad, pero sí me da la impresión. Entonces, les invito a pensar, ¿qué tipo de investigación según su finalidad podría ser esta que contiene esta pregunta? Aplicada, ¿en dónde? Temporalidad. Transversal también. Si me voy al alcance exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, correlacional. Es muy parecido a lo que hemos hecho con el cáncer de hace rato. Y si me voy al epidemiológico, sería observacional, descriptivo o analítico. ¿Qué dice? Analítico de prevalencia. No hay más. Es idéntico a lo que hemos hecho hace rato. Entonces, ahí está la tipología. Ahora, ¿es seguro que sea así? No, lo estamos deduciendo, ¿no? Es un ejercicio deductivo que te puede orientar para más o menos ver. Pero practícalo así porque en el examen final me gusta preguntar las cosas así. Pongo un montón de preguntas de investigación y te digo, dame todo, explica todo lo que ves aquí. Entonces, es un buen ejercicio para no perder nosotros. Bueno, otras preguntas posibles sobre el mismo problema. Aquí tengo 4 para hacer el ejercicio. La primera dice, ¿cuál es la prevalencia de la ansiedad en niños de 5 a 10 años hospitalizados en el servicio? Ya sabemos, agosto de 2013. Si está la palabra prevalencia, ya se reducen las opciones, ¿no? Prevalencia o es prevalencia descriptiva en epidemiología o es prevalencia analítica. No hay más. Y si estamos en esa clasificación es cuantitativa. Si es cuantitativa, es positivista. Y si me vengo aquí, aplicada, no hay más. Temporalidad, si es prevalencia descriptiva, transversal, claro, transversal, nada más. Y de acuerdo al alcance, incluso descriptiva. Por eso el nombre compuesto de las prevalencias que siempre es de prevalencia transversal. O también lleva un nombre que es americano, que es el de cross-sectional, que quiere decir corte transversal, pero con cuchillito, no corte con ancha, corte de cortar la línea de tiempo. Entonces, está clarísimo, sabemos que posiblemente ese tipo de investigación es esto. No hay dónde, ¿no? O sea, ¿cuál es la incidencia? Incidencia, no hay más, o sea, es observacional, descriptivo, incidencia. El separar a los padres cuando los niños de 5 a 10 años fueron hospitalizados constituyó atrás un factor de riesgo para la aparición de la ansiedad pediátrica entre el 2005 y el 2010. Servicio de pediatría del Hospital General de Quito. Este ya es distinto. Primero hay un tiempo referido atrás, ¿no? Es como que atrás quiero buscar algo. ¿Qué? ¿Cuál es el problema de salud que está presente? Ansiedad. Quiero buscar cuál es el factor de riesgo más importante hacia atrás en un periodo de tiempo medio largo. Imaginemos que el tiempo actual es 2010. Entonces, esta es una investigación clarísima. Pero aquí hay una variación longitudinal hacia atrás, retrospectivo.
Y además de eso, si me voy a la epidemiológica, ¿sería descriptivo o analítico? ¿Voy a establecer relación entre variables? Sí, porque estoy buscando factor de riesgo sobre esta variable. Son dos variables. Si es de acuerdo al alcance, esto es correlacional, probablemente incluso explicativo. Y si me voy al epidemiológico, es observacional, analítico, posiblemente de casos y controles, que es el longitudinal retrospectivo. Recordamos, ¿no? Esa es la clasificación. El último dice: el separar a los padres de los niños de 5 a 10 años hospitalizados con cáncer constituirá hacia adelante un factor de riesgo para la aparición de la ansiedad. En este caso estoy partiendo del factor de riesgo y ver si va a aparecer algún problema de salud en la misma población. Y el tiempo no se está viendo muy bien, pero dice de enero de 2014 a enero de 2016. Entonces es aplicado, longitudinal, prospectivo, y si me voy a la epidemiológica, o más bien a la del alcance, sería igual o correlacional o explicativo. No tenemos mucho detalle aquí para determinar eso. Y por último, la epidemiológica será observacional, analítico, probablemente de cohorte, con H. Se notan las diferencias, ¿no? De acuerdo a la manera en la que se va componiendo el problema. Es una forma en la que lo pueden ir planteando. Por lo tanto, de un mismo enunciado, puedo sacar distintos tipos de pregunta, y el tipo de pregunta ya está muy vinculado con el paradigma y con el enfoque que posiblemente voy a asumir, e incluso con el tipo de investigación, ¿ya? Bueno, objetivos no los vamos a ver ahora. Vamos a hacer una clasecita extra antes de que presente. Ahí vamos a ver solo objetivos. Hay un método que quiero plantearles para hacer esto. Y lo que sí vamos a ver es la justificación, que es el cuarto componente del planteamiento del problema. Nunca antes habíamos mencionado. Dependiendo del formato, viene así como justificación del problema o viene como importancia del problema. También es otro nombrecito alternativo. ¿Para qué sirve o qué es la justificación del problema? La justificación del problema es ¿por qué razón vale la pena hacer lo que estás planteando hacer y perder nuestro tiempo? Esa es la idea, ¿no? Habitualmente cuando haces investigación gastas mucha plata o concursas por recursos, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué te tendría que dar la plata a vos y no a este otro equipo que me está proponiendo la misma investigación? Entonces la justificación tiene ese enfoque. Es decir, es importante que me des este financiamiento o que gaste mis recursos físicos de tiempo o financieros por esta razón, porque lo que quiero investigar es muy importante por estas razones. Bien, esa es la idea. Entonces yo lo que les sugiero es que siempre coloquen su justificación en 3 párrafos y cada párrafo se refiera a lo que tengo acá. El primer párrafo que tenga una justificación de tipo académica, el segundo párrafo que tenga una justificación de tipo institucional y el tercer párrafo que tenga una justificación de tipo social. La justificación académica es muy sencilla de entender, es el vacío de conocimiento que ustedes conocen, ¿no? O sea, saben por qué analizar el problema y cuál es el vacío de conocimiento. Entonces la justificación académica se focaliza en resaltar el vacío de conocimiento que va a subsanar la investigación. 2, la justificación institucional es a qué instituciones les podría servir los resultados de la investigación. Podría ser la gobernación, la alcaldía, la universidad, o sea, la que ustedes consideren en función de todo lo que saben, ¿no? Más o menos saben a quién le podría servir. Y la última, que es social, también se llama justificación comunitaria, que es a qué gente en particular le va a servir. A mamás, papás, niños, niñas o a la comunidad en general. Entonces se lo da de esa manera. Entonces son como que 3 frentes, ¿no? 3 dimensiones. ¿A qué personas les sirve? ¿A qué instituciones les sirve? ¿Qué vacío de conocimiento subsana académicamente hablando? Entonces, para reflexionar sobre esto se pueden plantear un montón de preguntas relacionadas con esto. ¿Es conveniente hacer investigación? ¿Es relevante? ¿Tiene implicaciones prácticas? ¿Valor teórico? ¿Hace algún aporte metodológico? Son preguntas referenciales, nada más, solo para reflexionarlas. ¿Qué tan conveniente es investigar? ¿Para qué va a servir mi investigación? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿De qué modo? ¿A quiénes está dirigida principalmente? Hay un montón de preguntitas ahí que les pueden ayudar. El valor teórico, ya lo que planteaba antes, implicancias prácticas, algún aporte metodológico, y al fin y al cabo terminan agrupando 3 párrafitos, como les decía. Aquí tengo un ejemplo. La investigación, esta es la parte académica, la primera parte. La investigación es necesaria porque se constató la existencia de un vacío de conocimiento sobre el rol que desempeña la separación de los padres en la aparición de la ansiedad en niños de 5 a 10 años hospitalizados en este servicio. El problema nunca antes había sido investigado, se está resaltando el vacío de conocimiento.
y ahí argumentas un poco por estos tres puntitos. Por lo tanto, los resultados de la investigación servirán para subsanar ese vacío y sigues argumentando. El núcleo es resaltar que tu investigación es un aporte al conocimiento actual, al estado del arte, al estado del conocimiento actual. 2. Justificación institucional. Los resultados de la investigación podrán ser utilizados por el Ministerio de Salud, por ejemplo, para esto, ¿no? Por el CEDES, para esto, por la universidad, para esto. Tienes que explicar bien en qué, o sea, para qué, cuál es el aporte particular. Y por último, la social o comunitaria, que son los resultados de la investigación beneficiarán directamente a la población porque, y argumentos, además se beneficiarán los padres de los niños en particular afectados por este problema debido, y lo vas a argumentar. Entonces, una paginita de argumentación, de justificación, con estos tres párrafos siempre va a ser suficiente y siempre ordenarlo así de la mejor forma, académico, institucional y comunitario. Bueno, nada más. Está aquí el uso del planteamiento del problema. Entonces, ya saben, el planteamiento del problema tiene un enunciado que tiene dos párrafitos, después viene la pregunta de investigación que tiene que estar en relación al anterior. Después vienen los objetivos que todavía no les he marcado cómo, y por último estaría esto de la justificación con sus tres párrafitos. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar un par de ejemplos de redacción de cómo más o menos terminaría quedando el paradigma que vamos a usar y la explicación del paradigma, el enfoque y el tipo. ¿Bien? Son ejemplitos nada más para que aterricemos cómo se ven estas cosas. En este ejemplo estoy colocando que se ha asumido en otra investigación un paradigma hermenéutico. Lo voy a leer completo para que vean el contraste. Dice: la presente investigación se posicionará, ya saben, el diseño metodológico les decía, se escribe en futuro cuando está ese protocolo. La presente investigación se posicionará en el paradigma hermenéutico, buscando comprender, esta es una investigación sobre estilos de vida, bien, no está haciendo referencia a la ciudad de niños, buscando comprender las complejidades que subyacen en los estilos de vida como grupo de determinantes de salud. Se pretende explorar el significado y la interpretación que las personas dan a sus experiencias subjetivas y múltiples y cómo éstas moldean sus elecciones y acciones en relación a su salud. El estudio propone comprender los orígenes de la adopción de estos estilos de vida saludables o no saludables, profundizando en las creencias, valores, motivaciones y contextos socioculturales que configuran estas decisiones individuales. En definitiva, la investigación se enmarcará en el paradigma hermenéutico al privilegiar la comprensión profunda del fenómeno, estudiado por sobre la medición y las generalizaciones. Se pretende develar los mundos de significados que rodean el comportamiento humano, contribuyendo así a la comprensión más integral de los determinantes de la salud. He tratado de resaltar las palabras que son características del paradigma, ¿no? Como significados, creencias, valores, motivaciones, construcción y todo lo demás. Esta es una clásica redacción de argumentación del paradigma hermenéutico. Ahora vamos a ver una redacción del enfoque cuantitativo, ¿bien? Ya no paradigma, sino enfoque, en este caso cuantitativo. Dice, y esto sí se refiere al ejemplo del estudio de ansiedad de niños. El enfoque de la investigación es cuantitativo o será cuantitativo porque se utilizará la recolección y el análisis de datos numéricos para alcanzar los objetivos establecidos, coadyuvando a la resolución del problema científico. Además, se utilizará la medición numérica, el conteo y la estadística descriptiva, un tipo de estadística en particular, para caracterizar a la población de niños y para determinar la prevalencia de la ansiedad. Por otra parte, se utilizará la estadística inferencial, otro tipo de estadística, para cuantificar la asociación entre la separación de los padres y la aparición de ansiedad. También se medirán y cuantificarán las variables de estudio fruto de la selección de una muestra probabilística simple y aleatoria de la población de niños hospitalizados para asegurar la representatividad y la posible generalización de datos. Para finalizar, se someterá la hipótesis, bueno, esto no se los he contado, al proceso denominado prueba de hipótesis para verificar la evidencia investigativa o no, para rechazar o aceptar la hipótesis. Bueno, esto solo lo voy a mencionar, en teoría lo voy a profundizar. Hay distintos tipos de hipótesis. Una hipótesis es una respuesta por adelantado a la pregunta de investigación, lo cual quiere decir que si mi pregunta de investigación es ¿cuál es la prevalencia? Yo podría decir, mi hipótesis es que la prevalencia es 60%, es una de las hipótesis más sencillas, y después corroboraré o no.
Pero las hipótesis casi siempre se utilizan solo en el enfoque cuantitativo de investigación, solo en el enfoque cuantitativo. Por lo tanto, encontrarse con hipótesis en el enfoque cualitativo es un contrasentido, porque las hipótesis se someten a un contraste matemático para rechazarlas o aceptarlas. Entonces, las hipótesis funcionan siempre y cuando se usan modelos matemáticos, por lo tanto, no existen hipótesis útiles en investigación cualitativa, ¿no? Hace referencia a la parte de aquí abajo. Bueno, y vamos a ver un último ejemplo, que es el ejemplo del tipo de investigación. Aquí tengo un ejemplo. Dice, el tipo de estudio será observacional analítico de prevalencia transversal, ya sabemos qué es eso. Será observacional debido a que el equipo de investigación no realizará ninguna intervención o manipulación de las variables de estudio, simplemente se concretará en recolectar la información en un momento determinado de tiempo, pretendiendo obtenerla, describirla, correlacionarla y explicarla parcialmente. Será analítica debido a que establecerá la relación entre la separación de los padres y la aparición de ansiedad en niños hospitalizados. El estudio no solo hará evidente la correlación entre las variables mencionadas, sino también las explicará parcialmente. Será de prevalencia transversal debido a que la información se recolectará en una sola toma y para ello los investigadores realizarán un corte en la línea de tiempo. Cada componente está explicado en función de cómo se va a aplicar en el protocolo que estás usando. ¿Bien? Bueno, hasta ahí. Ahora sí, estamos al borde del suicidio, tipo de investigación y todo el diseño teórico. O sea, nos faltan solo dos cositas. Objetivos, que todavía no se los he contado, y el segundo es cómo armar un esbozo de marco teórico. Es un esbozo nada más, que eso va a ser súper rápido igual. Para eso vamos a invitar una clase extra con casi todos los grupos de práctica antes de que presenten el documento, para que puedan completar esos últimos elementos. Con eso ya estaría el armado del protocolo. Probablemente primero vamos a definir el módulo 3. El módulo 3 lo vamos a presentar este viernes o este sábado, es uno de los dos. Y en función de eso, un día después o 2 días después se va a presentar el protocolo de investigación, solamente el documento plataforma. Entonces están casi superpuestos, ¿no? Pero tomen esas fechas de referencia. ¿Dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que podamos resolver ahora? ¿Nada? ¿Seguro? Anoten sus dudas para la siguiente sesión, para no tener